Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poder contaros cuestiones de la historia, haciendo un día más Historia con Sentido. Hoy el tema propuesto es de Westminster a Sevilla. Westminster, como sabéis, no es solo el Parlamento, sino que es la abadía. Y os voy a hablar de ciertas cuestiones que unen a Westminster con Sevilla. Y vais a decir, pues un sevillano y un inglés de estos auténticos de allí tienen poco que ver. Pues no, hay un artista que es un escultor, también era artista, que dejamos el otro día como inspirador de todo lo que fueron las tallas de San Jerónimo. Nos habíamos quedado en que todos los San Jerónimos penitentes que se construyen para los retablos de nuestro país vienen a partir de una obra del maestro Torrigliano. Y el maestro Torrigliano hace esta talla en Sevilla, pero viene de Londres y viene de trabajar en las obras que están situadas dentro de la abadía de Westminster. Muchas veces vamos por ahí y digo, que estas obras, estas cosas son maravillosas, y verdaderamente lo son. Y cuando uno entra dentro de la abadía de Westminster, pues queda en estado de shock por la cantidad de obras y de riqueza escultórica, artística, por los más de 3.000 enterramientos que tiene. Pero una de las obras que hay allí la vamos a contemplar en otra muy distinta, pero del mismo autor, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Me estoy refiriendo a la obra de Torrigliano. Y el no terminar una tumba que tenía que preparar Torrigliano para Enrique VIII de Inglaterra, le hizo desembocar en Sevilla, morir preso en la ciudad sevillana y realizar una de las obras más maravillosas que podemos contemplar. Os invito, si vais a Sevilla, ir al Museo de Bellas Artes, es gratis, que también aquí hay cierta cultura que nos permite ver bien las cosas, y nada más entrar os vais a encontrar con la talla de San Jerónimo penitente de Torrigliano. Vais a ver una obra de arte que os va a dejar boquiabiertos también. Un santo que está semiarrodillado, con una rodilla hincada al suelo en actitud de oración, que es de tal viveza que parece que se va a levantar y va a echar a andar. Es una cosa increíble. Torrigliano. Volvemos a San Isidoro del Campo. Volvemos a la influencia sobre esta talla en el retablo de Martínez Montañés, que era donde nos habíamos quedado. Torrigliano. Aquí nos encontramos con este personaje absolutamente deslumbrante y del que, como os digo, poseemos una obra cumbre de la escultura mundial, con la imagen de San Jerónimo penitente que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Lo vuelvo a repetir, gratis, ir a verlo. El Museo de Bellas Artes de Sevilla es una maravilla, como todo Sevilla, que tiene allí los cuadros de Zurbarán. Bueno, es mejor verlo que yo lo cuente. Torrigliano, Pietro Torrigliano. Había nacido en Florencia en el año 1472 y muere en Sevilla en 1528. Y es el escultor italiano precursor del Renacimiento italiano. Benvenuto Cellini, que había vivido en Florencia entre 1500 y 1571, escultor y orfebre,
lo cita en su autobiografía, y escritor también, que era Benvenuto Cellini. Y según la cita, fue el que le partió la nariz a Miguel Ángel, al Miguel Ángel de David. Vine a pensar de qué estamos hablando. Y ya sabéis que en los cuadros se le ve a Miguel Ángel, al maestro Miguel Ángel Buonarroti, se le ve con la nariz partida, así torcida hacia un lado. Pues es un puñetazo que le dio este pendenciero Pietro Torrigliani. Su obra se desarrolló en un primer momento en Roma, en construcciones papales, en especial en la conocida como Torre Borgia, y esculpiendo un busto para el Papa Alejandro VI, que era el valenciano Rodrigo de Borja que había nacido en Játiva en el año 1431 y muere en Roma en 1503. Y alrededor de 1485 le vemos realizando una obra singular en Siena, un San Francisco de Asís, para el altar de la capilla de los Piccolomini, una capilla insigne del arquitecto Andrea Bregno. Andrea Bregno había vivido entre 1418 y 1506, y entre 1509 y 1510 lo tenemos trabajando para Margarita de Austria. Entre 1510 y 1520 está activo en Inglaterra y encontramos su obra, como se ha empezado a contar, en la abadía de Westminster, en la capilla mariana de Enrique VII, una de las joyas. Hoy ya no se llama capilla mariana, se llama capilla de Enrique VII. Aquí está el monumento funerario de Enrique VII, que vivió entre 1457 y 1509, que es el fundador de la dinastía de Tudor y es el padre de Enrique VIII. Está juntamente este sepulcro con el de su esposa, que están los dos juntos, parejos, la reina Isabel de York, que vivió entre 1466 y 1503, que es también la madre de Enrique VIII. Y completó la obra en la Abadía Real realizando para esta capilla un altar, un retablo y un baldaquino. El altar tenía pilastras de mármol en los ángulos, dos de ellas se conservan todavía, y bajo el altar en terracota policromada había un Cristo yacente de tamaño natural. El retablo era un relieve de gran tamaño sobre el tema de la resurrección, y del baldaquino realizado en mármol con adornos de bronce dorado, de los que conjuntamente parte también del Cristo yacente se conservan en la actualidad. En este momento lo podemos ver. Todo esto que está como partido, machacado, es porque esta capilla fue asaltada e intentada destruir por los puritanos. En 1511 esculpió también el sepulcro de Margarita de Beaufort, que vivió entre 1543 y 1509, que era la madre de Enrique VII. Y en 1516 hizo el busto del archivero real John Young, conservado en la National Portrait Gallery, lo podéis ver, también es gratis, en Londres hay cosas gratis. El bajorrelieve de bronce del canciller Thomas Lowell y los bustos de John Fisher, el arzobispo de Rochester, y de Gilbert Talbot, que era el conde de Shrewsbury. Estas obras algunas están en los museos británicos y otras están en los americanos. Y aquí entra en la historia con Enrique VIII, que le encargó, como había hecho la tumba de su padre, le encargó su monumento funerario para colocarlo en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Claro, era una obra de mucha envergadura y ante tal obra pues partió hacia Florencia en 1519 para buscar artistas que le ayudaran a hacer una cosa esplendorosa. Pero como era tan violento, todos tenían en la mente el puñetazo que le había dado a Miguel Ángel, como era muy pendenciero, pues todos dijeron, para rato me meto yo con a organizar aquí nada. Y ya, para no desairar a Enrique VIII, como no había encontrado colaboradores, se va a Sevilla y allí se establece. Y en 1521 y 1522 realizó la obra más perfecta de su mano y una de las mejores obras del arte, que es el San Jerónimo penitente para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, que hoy es una ruina, es un centro cultural en el barrio de San Jerónimo de Sevilla, y ya os digo, como obra insignia es lo mejor que tiene, de las mejores cosas que tiene el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Este hombre es apresado, ahora os voy a contar un poco, debía ser terrible, 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 terrible. Y por su amor al arte destruyó delante del público, de mucho público, una imagen de la Virgen que él había realizado y que no se la había pagado. Y dice, yo el arte lo cobro. Y entonces empezó a romper la estatua con un mazo, la que no le pagaban, y claro, enterado la Inquisición lo detuvo, lo acusó de sacrilegio y murió en la cárcel inquisitorial del Castillo de San Jorge, esta que os he relatado, que fue tan famosa sobre todo en la persecución de todos los que eran reformados. Ya veis, por no hacer la tumba de Enrique VIII, un escultor italiano de los más importantes acaba en la Sevilla más convulsa creativamente. Así que volvemos al retablo de Martínez Montañés, que es donde nos habíamos quedado. A los lados del primer cuerpo vemos las dos imágenes, la central, como os he dicho, penitente, copia con sus variantes de la de Torrigliano. Vemos las tallas de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista. Dos relieves a los dos lados de San Jerónimo que presentan la adoración de los pastores y de los magos. Y a los lados de San Jerónimo aparecen, a los lados de San Isidoro aparecen los relieves de la resurrección y de la aparición de Jesús a los apóstoles tras volver a este mundo. El ático está decorado en su cima por una Asunción a la que acompañan San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. Y también aparecen arriba las 4 virtudes cardenales: la prudencia con un espejo, la justicia con una balanza, la fortaleza con una columna y la templanza con una jarra. Esto nos va a venir bien para cuando veamos coronamientos de retablos, para saber qué figura es cada cual. No son santas, son virtudes, cuando aparecen portando estos elementos. Por encima de todas las figuras un crucificado con 2 ángeles a sus pies, y entre ellos y la Virgen una paloma del Espíritu Santo enmarcada en 2 pilastras. En el antepresbiterio se sitúan 2 arcos con los fundadores esculpidos en piedra y policromados. Son de lo poco que hizo en piedra Martín Montañés. Se prepararon para estar situados en el centro de la nave. Son unas tallas en actitud, están de rodillas, en actitud orante, arrodillados y dentro de arquisolios con los escudos de la familia y de los escudos de los Austrias. Guzmán el Bueno lleva una bella armadura y María Alonso Coronel porta un bello manto azul y una rica policromía en el traje. En la pared donde se encuentra el sepulcro de Doña María Coronel y la puerta de entrada al claustro de los muertos se instaló un retablo que es conocido por el titular del mismo, Retablo del Nazareno, una obra del siglo XVII de José de Arce, que es Cristo cargando con la cruz al hombro. Y a los 2 lados de dicha figura se encuentran 2 tallas de las santas jerónimas, fundadoras y patronas de la rama femenina de las monjas jerónimas, que son Santa Paula y San Eustoquio, que es la hija de Santa Paula y hermana de San Jerónimo. Las 2 tallas femeninas están enmarcadas por 2 bellos estípites a cada lado. Y en el nicho del sagrado una pequeña talla de un mártir. Corona el ático con una talla de San Juan Bautista, niño. Y en la base del retablo aparece una lápida en la que se lee: aquí yacen los muy magníficos señores don Álvaro de Guzmán, hijo del ilustrísimo don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, y doña María Manuel, su mujer, hija del ilustrísimo don Lorenzo Suárez de Figueroa, conde de Feria. A los pies de esta iglesia primitiva se sitúa el coro monástico, construido a principios del siglo XVII. El material empleado es de madera de nogal, ciprés y naranjo, y son en total 43 en la zona alta y 29 en la baja. En la zona delantera de la iglesia nueva se sitúa una bella espadaña con un soporte con un león muy historiado y con 6 nichos
en los cuales 3 son ocupados por pequeñas campanas que marcaban el inicio de las recitaciones de la salmodia y sincronizaban el ritmo de los cantos, de los invitatorios, de las antífonas, de los responsorios, de los graduales, etc. En la parte que da la nave se sitúa un magnífico facistol que era utilizado para colocar los libros corales y los cantorales. Se entiende que este no era el emplazamiento original, sino que sería en el centro del coro, pero ahora lo han desplazado hacia adelante. Y la base son 4 leones labrados y en una pose rampante con una pata levantada que sitúan esas patas alzadas sobre el vástago central del facistol. Los animales miran así como un poquito, diríamos, con una mirada un poco chulesca en los 4 ángulos a quienes les contemplan. Y en la corona del facistol, una bellísima e inmaculada remata un conjunto de a modo como si dijéramos un enramado tallado, donde aparecen pequeños angelitos, cada uno moviéndose para un lado, como si reventaran o saliesen de una nube o de un árbol. En el centro del coro se exponen los libros corales recuperados del inmenso fondo litúrgico que había. Y las paredes del coro presentan una serie de cuadros restaurados de autor anónimo del siglo XVIII. Una es una virgen rodeada de ángeles y de músicos, otro es San Cristóbal, otro es un esqueleto con guadaña y reloj de arena, y otro es San Isidoro Matamoros en la batalla de Baeza, ayudando al rey Alfonso VIII en la conquista de la ciudad. La leyenda geográfica narra la ayuda del santo en la toma de la ciudad de Baeza en 1147, pero la historia real es que la ciudad capituló por asedio. No apareció ahí el santo con la espada como aparece en el cuadro. De los numerosos claustros que tuvo, 5 en total, quedan 3, uno de ellos de propiedad privada. El más interesante es el de los muertos, por servir de enterramiento a los miembros de la comunidad. Es de estilo mudéjar, articulado en 2 plantas, con arcos peraltados, encuadrados por alfiz, que descansan en pilares octagonales. Todo ello ejecutado en ladrillo agramillado. Es lo que más impacta este claustro mudéjar. Las galerías de la planta baja, van recorridos por un interesante zócalo pictórico en cuyos paneles alternan la lacería mudéjar con elementos vegetales y también geométricos, con frutos, flores y hojas de acanto. A este claustro, a este patio, se asoman algunas de las capillas vinculadas a las devociones privadas que todavía conservaban el conjunto pictórico mural y algún retablo. Un retablo armario se sitúa en la zona que da a la puerta del claustro de la hospedería o de los evangelistas. Es el retablo del Cristo atado a la columna, en un decorado barroco y con 2 tallas menores que se sitúan en 2 nichos muy bajos con un San Jerónimo y un Sagrado Corazón. Todo el retablo está dorado y policromado, están policromados los relieves. Las puertas interiores que cierran el retablo tienen pintado a un San Jerónimo y a un San José con el niño. En el flanco de la pared, que va desde el retablo del Cristo de la columna con la puerta de acceso a la iglesia antigua, se sitúan varios frescos. Del más espectacular solo queda la parte baja y representa una anunciación. Aparece también el escudo de los Guzmán, colocado y con una orla vegetal verde y marrón, y colores, los elementos nobiliarios. También hay un San Jerónimo con un discípulo y un San Jorge o un San Miguel. No he podido concluir cuál de los 2 es. Y desde aquí, desde este retablo armario, accedemos al patio de los evangelistas. En el zaguán del claustro, patio de los evangelistas, se encuentra un conjunto excepcional
de pinturas fechadas en 1430. Estas sí que fueron las que vieron y se sentaban allí a contemplar nuestros reformados. Al entrar a ambos lados de la puerta, los diáconos San Lorenzo y San Esteban. Estamos hablando de obras hechas en 1440. En el muro izquierdo podemos ver en un alto zócalo dotado de numerosas pinturas con un banco corrido en la parte baja. En la zona de este zócalo se alternan motivos geométricos, adornos vegetales y escudos con escenas y personajes relacionados con la vida de San Jerónimo, así como representaciones de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, o latina, podemos decir, que son San Gregorio Magno, San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio. Encima de los primeros, encima de San Gregorio Magno y de San Agustín, se encuentra el árbol de la vida, que nos muestra un árbol situado sobre un barco, que simboliza el transcurrir de nuestra existencia, el cual el barco navega sobre un mar encrespado, que es el mundo exterior. Y a dicho barco le acechan desde el mar como 2 seres monstruosos que intentan tirar el barco a pique. El árbol muestra en su base, a 2 ratas royendo el tronco, como muestra de la enfermedad y de la muerte. Y en la copa del árbol se distinguen una serie de personajes distribuidos en 2 niveles. En el superior, el Papa con el clero masculino y femenino, y en el nivel más bajo aparece el rey y sus cortesanos en alegres danzas. A los 2 lados del árbol aparecen 2 figuras, una de un ángel y otra de un esqueleto. Entendemos que era este árbol de la vida una pintura claramente moralizadora de la época, que le servía a los que llegaban al monasterio para decirle: veis, así está el mundo, así esto se va a pique, este es el barco de la vida que va a ser el descalabro de todos. Y el relato pictórico continúa con San Isidoro, al que sigue un escudo de armas de los Guzmán. Después, en un gran tamaño, aparece San Jerónimo dictando en un escritorio a un grupo de monjes, y el escudo de Enrique de Guzmán, segundo conde de Niebla, que muestra 2 simpáticos calamares, y remata la zona una imagen de Santa Paula portando un libro y un árbol o planta con hojas verdes, que yo intuyo que serán las fundaciones de los monasterios que ella hizo. De este claustro se habían traspasado 2 imágenes, las mejores, al Museo de Arqueología de Sevilla, que representan a San Mateo y a María Magdalena, y que lo podemos contemplar allí en el Museo de Arqueología de Sevilla. Evidentemente solo nos consta la presencia de un apóstol, pero el vulgo, que veía muchos santos y que no distinguía quiénes eran, los llamó apóstoles. Así que el nombre que se le dio a esa zona fue Patio de los Apóstoles. Completan las paredes los frescos de San Sebastián y de Santa Catalina, que aparece también con una espada. Y el techo de las galerías aparece profusamente decorado con diversos elementos pictóricos. Bueno, continuamos volviendo al claustro de los muertos. Lo primero que nos encontramos ha sido la puerta de acceso al patio de los evangelistas, y la siguiente sala que nos encontramos es con el refectorio. El refectorio, que se sitúa en un espacio rectangular que ocupa el ala occidental del claustro y se cubre con una bóveda de crucería cuatripartita apoyada sobre ménsulas, que son las repisas donde acaba el nervio que soporta la bóveda. Corresponden a la obra primitiva del siglo XIV. Esto también lo vivieron y lo vieron y lo visitaron, y era donde comían normalmente nuestros monjes reformados. Que sigue este edificio los postulados de la arquitectura gótica de denominada influencia burgalesa, que era una línea de arquitectura
muy común en la Sevilla gótica, en las construcciones góticas sevillanas. Sobre los muros de las paredes del refectorio, los monjes jerónimos descargaron un amplio programa decorativo e iconográfico a finales del siglo XV. El refectorio está presidido por una Sagrada Cena monumental, una de las obras más conseguidas del conjunto de pinturas murales, y es por su temática y conservación única en nuestro país. Tiene un profundo influjo italiano y se pensó que es obra de algún maestro de Florencia. Es una obra calificada dentro del gótico internacional, pero más que de autor florentino es de influencia de las pinturas italianizantes que se recogen abundantemente en la Catedral de Sevilla. Muchos maestros florentinos o italianos habían venido a rematar la gran obra de la Catedral de Sevilla, que durante muchos años fue la iglesia más grande de la cristiandad después del Vaticano, que lo obligaron a hacerlo unos metros más pequeño, pero muy escasamente más pequeña. El refectorio se completa, como os digo, con una completa decoración heráldica y muchos motivos arquitectónicos que se pintaron y que creaban ilusiones ópticas y fantasías arquitectónicas. El refectorio se decora en la actualidad con una serie de cuadros del siglo XVIII, con un grupo muy deteriorado, que es el de los apóstoles, evangelistas y padres de la Iglesia, y en el muro de la izquierda nos muestran una serie de grandes cuadros con escenas de la vida y milagros de San Isidoro. El milagro de las abejas, el milagro del pozo, el arrebato de San Isidoro, el nombramiento de San Isidoro como obispo, San Isidoro dictando doctrina, la visión de San Isidoro, el descubrimiento del cuerpo incorrupto de San Isidoro y el traslado de San Isidoro de León, o sea, de San Isidoro del Campo, desde Santiponce, Sevilla, a León. A destacar también en una vitrina un Niño Jesús, obra de Francisco de Ocampo, fechada en el año 1607, y una Virgen con el Niño del siglo XV de Lorenzo Mercadante de Bretaña, y otros elementos de valor como cruces, cálices, patenas, bandejas y relicarios del tesoro litúrgico. Salimos del refectorio y volvemos al claustro y continuamos hasta una pequeña sala conocida como Sala del Artesonado, donde se rinde homenaje a los reformados, con ediciones en facsímil de la Biblia del Oso y del Cántaro. Y se contempla el claustro de los Muertos con abundantes tramos, conforme le damos, vamos recorriendo todas las crujías, con abundantes tramos con policromías. En uno de los ángulos, en una hornacina, hay un interesante fresco de San Jerónimo, con un bello león al que San Jerónimo le había quitado, como os acordáis, la espina de la pata, un sombrero cardenalicio de fieltro rojo, la calavera y el libro, la Biblia traducida, que todos ellos son los atributos para identificar a San Jerónimo. Y a la izquierda del santo penitente se sitúa San Sebastián en el momento de su martirio, de ser saeteado, y en el lado derecho está San Juan Bautista. Vamos a la siguiente sala, a la cual accedemos desde el claustro, desde una puerta que estaría situada en un ángulo simétrico a la que hemos entrado al patio de los evangelistas. Vamos a acceder a la sacristía. No es la que conocieron los reformados, sino es una gran obra barroca que solo tiene del momento histórico de 1557 las bóvedas góticas, que perdonaron incluso que formaban parte del antiguo dormitorio de los monjes cistercienses. La cabecera de la sacristía está ocupada por un retablo de la Virgen de la Antigua, obra del siglo XVI de Cristóbal de Mayorga,
con el Padre Eterno en la parte alta, en el ático. Y a cada lado de la imagen 2 columnas acanaladas y en la puerta del sagrario una tabla muy bella que representa una ciudad ficticia que es la Jerusalén del cielo. En los muros laterales aparecen 2 retablos con unas cajoneras con pinturas atribuidas por unos al Círculo de Juan de Roelas o a Juan Gui Romano. Todo ambas en estilo puro rococó. Estamos hablando de los retablos de Cristo atado a la columna, obra del siglo XVIII, y de la deposición del cuerpo de Cristo, o el descendimiento, pero ya más es la colocación también sobre la lápida. Los 2 retablos son de igual tamaño y se adaptan a los orquisolios que los contienen. Constan de una pintura central con 2 espacios rectangulares para otras pinturas o para unas cajoneras. Están en parte desaparecidas, que eran vitrinas para almacenar los relicarios. Poseen áticos en forma de conchas nervadas y se completa la decoración con motivos en relieve de vegetales, guirnaldas, putis, que son estos niños como angelitos, espejos, curvas y contracurvas identificativas y propias del rococó. Y empotrada junto al muro de la cabecera, en azulejos, un aguamanil con la frase que debían decir para purificarse los presbíteros antes de consagrar y de tocar la hostia, que es: Señor, da fuerza a mis manos para limpiar toda mancha de mi mente y de mi cuerpo y así poder servirte. Esto está escrito, como os imagináis, en latín, que yo traduzco. La siguiente sala, a la que se pasa a través necesariamente de la sacristía, es la sala capitular, que también formaba parte del dormitorio de los cistercienses. Los jerónimos derribaron el piso alto que daba a la bóveda gótica, como lo habían hecho también en el caso de la sacristía. Hay que pensar que los antiguos dormitorios cistercienses eran comunes y siempre tenían un acceso directo a la iglesia. Y la parte baja estuvo pintada más tardíamente, pero se han descubierto las pinturas que había en el siglo XIV y en el siglo XV, que fueron las que vieron Reina y Valera. Toda la sala capitular estaba llena de pinturas que narraban la vida de San Jerónimo, y los motivos que se conservan son la imposición del capelo cardenalicio, la partida de San Jerónimo hacia Tierra Santa, la aparición del león al que el santo quita la espina de clavada en la pata y el robo de los asnos. Todos estos dibujos están encuadrados en una estructura arquitectónica de traza gótica, con pináculos y cresterías que recrean un paisaje idealizado. Y el conjunto, en su parte baja, se completa con grandes paneles geométricos mudéjares. La parte alta oculta los frescos medievales que seguían proclamando la vocación de San Jerónimo en el estudio de la Biblia y que los jerónimos habían heredado de su patrón. Pero toda esta influencia y todo esto estudiar la Biblia podía ser sospechosa, y tras la represión del foco reformista, pues se cubrió de pinturas más modernas, que son de influencia italianizante, muy parecida, muy similar a la que podemos ver en diversos espacios de El Escorial. Vamos, que no querían ver a un monje con una Biblia ni de lejos. Esto es un poco la conclusión que podemos sacar. En el fondo de la sala capitular hay 2 puertas, una real y otra fingida, y encima de ambas un cuadro de grandes dimensiones pintado sobre la pared con el tema de Cristo resucitado y de María Magdalena, en la situación conocida como Noli me tangere, no me toques. En las bóvedas y paredes encontramos una serie de pinturas que representan a Cristo resucitado, a Jesús en el Monte de los Olivos, a San Jerónimo, así como un altar con un San Pedro portando las llaves, con un acanalamiento de las columnas en curva, que va haciendo como si dijéramos una espiral, y con una bella
crucifixión en el ático, en la parte más alta. También dentro del grupo pictórico, dentro de lo que es la sacristía, hay un San Isidoro de Sevilla y hay Jesús preparándose para ser clavado en la cruz. Y donde se cruzan las bóvedas en altura se dibujan las alegorías de la justicia, de la caridad y de la concordia. Todos estos cuadros y todas estas pinturas al fresco no están identificadas quién fue su autor, están pendientes de una investigación de todo lo que es la documentación de los libros de cuentas y de los libros de la factoría me refiero a las obras que el fabriquero tomaría nota para poderse descubrir quiénes eran, por los pagos que han hecho, quiénes eran los artistas. Y al final de la sala capitular se encuentra la capilla del reservado o del capítulo, con abundantísimas pinturas del tema mariano, llamada así porque aquí se guardaba la reserva eucarística del Jueves Santo, que es donde cuando ya se quita la última, los católicos romanos, que tienen esa tradición de guardar en una sola parte, una dependencia de la iglesia distinta de la normal, el copón con las formas. Y preside esta capilla del reservado un retablo de Santa Ana, obra de Martínez Montañés y de Andrés Ortega, realizada entre 1591 y 1609. En la parte baja principal está Santa Ana, la Virgen con el Niño y San Joaquín. Y es una obra en madera de celo y todas las partes están policromadas. Y en la parte alta con frontones, dos de ellos partidos, como el del nicho de la imagen de la Virgen con el Niño, y se encuentran tres lienzos. San Jerónimo en el centro, con las santas Santa Paula y San Eustoquio a los dos lados. Los muros de la capilla del reservado se completan con pinturas realizadas en 1636 con motivos de candelieri, que se denominan así, con decoración floral, cartelas con partes de las letanías del Rosario y angelotes y marcos que acompañan un conjunto de cuadros con escenas de la vida de la Virgen. El nacimiento de la Virgen, la presentación en el templo, los desposorios de la Virgen, la anunciación, la visitación, el tránsito de la Virgen antes de su asunción, y con esto completamos todo lo que es hasta el momento visitable de San Isidoro del Campo. Se han hecho muchas cosas, queda mucho por restaurar, mucho. Poco a poco se irá haciendo, yo creo que más, pero claro, estas obras se llevan presupuestos ingentes para poder ser restauradas. Pero ya veis que hay sitios muy lejos que tienen mucha historia, que tienen mucho arte, pero aquí hemos encontrado un enclave con el cual hemos estado recorriendo arte y arte y arte durante 2 podcasts. Visitar San Isidoro del Campo en Santiponce, en Sevilla, es un edificio también magnífico, magnífico. He querido demostraros un poco también con esto, lo que pretendo es que muchas veces, pues bueno, si tenemos la suerte de ir a algunos enclaves internacionales y visitarlos, como a mí me pasa muchas veces cuando os cuento cosas de Venecia, de Florencia, cuando os contaré cosas de Londres o de otros enclaves a lo largo y ancho de lo que he tenido la suerte, y nunca cesaré de decirlo, en lo que he tenido la suerte de poder conocer, pues aquí tenemos muchas cosas muy bonitas, muy interesantes. Hemos visto una gran obra, un gran monasterio y una gran historia. Y como tal, os la he contado. Esto es Historia con Sentido y un día más, encantado de haberslo podido contar, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.